Una víctima de violencia doméstica condenada a 45 años de cárcel. A la edad de 3 años, los niños por lo general ya saben seguir instrucciones sencillas de máximo 3 pasos. También reconocen el nombre de la mayoría de las cosas que les rodean y con las cuales están familiarizados. Pueden imitar a los adultos y hasta son capaces de expresar y reconocer en otros una amplia variedad de emociones como la alegría y la tristeza. A la edad de 3 años, los niños generalmente han aprendido a vestirse y desvestirse por sí solos. Comen sin recibir ayuda, ya saben correr y trepar, pueden pedalear triciclos y suben y bajan las escaleras con un pie en cada escalón. Cuando tenía 3 años, los pasatiempos favoritos de Titches Lindley eran jugar videojuegos, andar en su bicicleta, jugar con sus camiones de juguete y ver la película animada Los Increíbles una y otra vez. Todo lo que se espera de un niño de 3 años, con un desarrollo óptimo y sin contratiempos, quien entendería con cierta facilidad un reclamo, un llamado de atención o una orden dada por sus padres u otra persona más grande que él. Lo que un niño de 3 años como Titches no espera recibir es maltrato, en especial de sus familiares o allegados. Sin embargo, la realidad dista de ser así. Hola a todos, mi nombre es Andreina y 3 veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Parecía dulce. Titches Rashad Lindley había nacido el 4 de febrero del 2003 en la ciudad de Dallas, en el estado de Texas de Estados Unidos. Titches fue uno de los 377.374 nacimientos vivos residentes de Texas en 2003. Sus padres eran Arlena Lindley y William Wade. Arlena había tenido a Titches cuando apenas era una adolescente de 17 años de edad, formando parte del 5,1% de las madres de 10 a 17 años que dieron a luz a bebés ese año de 2003. Para el año 2006, Arlena y William no vivían juntos. De hecho, ni siquiera eran pareja. A principios de ese año, Arlena había empezado a salir con otro joven, un par de años menor que ella, llamado Alonzo Turner. Ambos vivían en un apartamento en Dallas junto con Titches. En ese momento, Arlena ya había cumplido los 20 años de edad, mientras que Alonzo tenía 18. Alonzo medía 1,87 m de estatura y pesaba casi 100 kilogramos. El joven trabajaba en una fábrica. Arlena, en cambio, medía 1,69 m de alto, era delgada y usaba anteojos. Arlena llegó a describir a Alonzo como un chico dulce, al menos en los primeros meses de noviazgo. La llevaba a restaurantes y a la pista de karting local y le compraba carros de juguete a Titches. No obstante, cuando Alonzo se enteró de que el exnovio de Arlena la había llamado, le exigió que le dijera que no la volviera a contactar. Esa, quizás, fue la primera bandera roja que Arlena pasó por alto y que luego lamentaría por el resto de su vida. La violencia, el día a día. Antes de que Arlena y Alonzo comenzaran a salir, él tuvo un romance con una joven llamada Michaeline Haynes, quien vivía con su hermana. Un día, mientras estaban durmiendo, las chicas se despertaron al escuchar un ruido. Era Alonzo, que se encontraba en la cocina buscando dinero. Al verse sorprendido por las jóvenes, empujó a su exnovia y ella cayó contra su hermana, que estaba embarazada. Luego tomó un par de zapatos y un teléfono celular y se marchó. Las chicas denunciaron el hecho. Cuando llegaron los agentes de policía, hallaron una escalera levantada desde el suelo hasta la ventana de la cocina. Fue así como había ingresado Alonzo a la casa. Superado el incidente, las autoridades lo acusaron de robo. Unas 3 semanas después, Alonzo volvió a trepar por la ventana de la cocina de Michaeline. Esta vez fue más agresivo. Le ordenó a su exnovia que saliera de la propiedad y que hablara con él, pero ella se negó.
Entonces la tomó por el cuello y le tapó la boca con la mano, obligándola a salir de la casa. Los gritos alertaron al vecino Mark Page, quien se aproximó hasta la vivienda y le pidió a Alonso que dejara ir a la joven. Alonso le respondió que se quedara quieto o si no, la mataba. El vecino sacó un revólver Taurus calibre .38 Special y disparó un tiro de advertencia al piso. Sin embargo, Alonso no retrocedió y siguió amenazando con matar a la chica si él no se iba del lugar. Para no usar su arma de fuego, el vecino sacó un cuchillo y apuñaló a Alonso en una pierna, logrando que huyera del sitio sin hacerle daño a nadie. En los registros policiales quedó constancia del hecho. Primero, lo catalogaron como secuestro agravado, que es considerado un delito grave de primer o segundo grado que, en el estado de Texas, puede acarrear cadena perpetua. Posteriormente lo acusaron de restricción ilegal, un delito menor. Además, aseguraron que el incidente no había sido un problema de violencia familiar. Alonso fue declarado culpable de robo y condenado a libertad condicional. Nunca fue juzgado por el cargo de restricción ilegal. La relación entre Arlina y Alonso no había mostrado ningún signo de violencia durante los primeros meses que estuvieron juntos. Pero todo ese clima amoroso cambió drásticamente. Empezó a golpearla, a arrastrarla del cabello, la estrangulaba y la aplastaba con todo su cuerpo. Jamás por la cara. En varias ocasiones intentó denunciarlo con la policía, pero no pudo hacerlo. Él le quitaba el teléfono o la empujaba, tanto en público como en privado. Estando en un estacionamiento fuera de una lavandería automática, la lanzó al piso tan fuerte que Arlina se rompió las manos tratando de frenar la caída en el pavimento. Otro día, estando en el apartamento con unos amigos de Alonso, Arlina sacó una bala del arma de Alonso por temor a que su hijo Titches saliera lastimado y la arrojó a la oscuridad de la calle. Cuando Alonso lo supo, le ordenó a Arlina que escarbara en la hierba hasta encontrarla. Uno de los amigos de Alonso le ofreció una linterna a Arlina, pero Alonso le impidió usarla. En vista de que no la conseguía, Alonso le ordenó a Arlina que se desnudara y continuara buscándola sobre sus manos y rodillas, gateando. De golpear a Arlina, Alonso pasó a maltratar a Titches, la mayoría de las veces azotándolo con un cinturón. Una de esas noches violentas, y habiéndose dormido Alonso, Arlina se armó de valor, empacó ropa y cargó a su hijo en brazos con dirección a la puerta de la casa. El plan se cayó cuando el sobrino de Alonso, que se estaba quedando con ellos, le preguntó para dónde iban. Cuando ella le dijo que irían a la tienda, él se ofreció a acompañarla, pero Arlina se negó, lo dejó atrás y se fue a la casa de un amigo. Pero Arlina no llegó. A los pocos minutos de haber dejado la casa, apareció Alonso. Le arrebató a Titches de sus brazos, se lo entregó al sobrino, agarró a Arlina por la camisa y la arrastró de vuelta hacia el apartamento. Arlina trató de escapar otra vez haciendo autostop hasta la casa de un amigo, quien después la llevó a la residencia de su padre. A los días de no tener noticias de Alonso, el hombre la llamó por el teléfono celular y le dijo que si ella realmente estaba decidida a abandonarlo, él quería recuperar algunas cosas que le había dado a ella. Entonces condujo hasta la casa del padre de Arlina y ella le dio un equipo de sonido que él le había comprado. Cuando Arlina se giró para entrar nuevamente a la propiedad, él la agarró, la lanzó en el maletero del automóvil y lo cerró. A partir de ese momento, no volvió a huir de él ni alertó a las autoridades de lo que estaba sucediendo. Dejó de respirar. La mañana del viernes 13 de octubre de 2006, Latricia Chains, una amiga de Arlina, llegó a la casa y se encontró a Titches solo y descalzo comiendo cereal en la puerta. Titches había manchado sus pantalones de pijama color celeste. Luego, Latricia vio cómo Alonso salió y arrastró al niño hasta la sala de estar, donde le ordenó que se inclinara y se tocara los dedos de los pies con las manos. Estando en esa posición, Alonso comenzó a azotarlo con un cinturón de cuero grueso hasta que lo arrojó contra la pared. El niño se golpeó la cabeza con tanta fuerza que escupió el cereal que tenía en la boca. No conforme con ello, Alonso lo tomó por el cuello y le untó el cereal contra la cara. Titches no dejaba de llorar. Alonso presionó su pie contra el pecho del niño, lo levantó del piso y lo arrastró hacia el baño, donde metió su cara en el inodoro y tiró de la cadena.
Entonces le dijo a Arlina que si intentaba llevarse a Titches, él la mataría. Desesperada y con el terror impreso en su rostro, Arlina agarró a su hijo y corrió hasta la puerta, pero el gesto no fue suficiente para escapar. Alonso le quitó al niño y sacó a Arlina y a su amiga de la casa. Arlina y Latricia se fueron a buscar un teléfono público, pero Arlina no quiso comunicarse con el número de emergencias 911 como le había sugerido su amiga. Temía que Alonso se volviera más violento con su hijo. Prefirió marcar el teléfono de Alonso para calmarlo y convencerlo de que la dejara entrar nuevamente a la casa. Lo consiguió, aunque unas horas más tarde. Mientras ellas estaban afuera del apartamento, Alonso continuó maltratando a Titches. El administrador del apartamento, que vio a Arlina y a Latricia irse del inmueble, notó que Alonso no dejaba de gritar. Sintió curiosidad y se asomó por una ventana que da al interior del apartamento. Fue entonces cuando vio al niño en el suelo recibiendo patadas en el estómago de Alonso. Cuando Arlina y Latricia regresaron al apartamento, Alonso se veía más calmado y Titches vestía ropa limpia. Alonso, además, había salido a comprar Pepto-Bismol, un medicamento para aliviar las náuseas, acidez y otros problemas digestivos, alegando que al niño le dolía el estómago. Pero su abuso no paró ahí. Alonso obligó a Titches a caminar desde la mesa del comedor hasta el televisor, una y otra vez sin descanso, hasta que escuchó las súplicas de Arlina de que dejara que Titches se acostara a dormir una siesta. Después, Alonso le ordenó a Arlina que fuese hasta una tienda de comestibles y una de artículos de belleza. Al llegar a casa, puso las bolsas de las compras en el mostrador y fue a ver a su hijo. Tenía los ojos bien abiertos y se movía constantemente en la cama, con síntomas de agitación. Al rato, había dejado de respirar. Llamó a los paramédicos, quienes lo trasladaron al hospital sin que su madre pudiera acompañarlo en la ambulancia, ya que Alonso se lo había prohibido. Un oficial de policía la llevó, pero Titches ya había muerto. Abuso infantil por omisión. La misma noche del viernes 13 de octubre de 2006, Alonso fue arrestado y acusado de homicidio capital. Los fiscales también agregaron un cargo de agresión doméstica por haber golpeado a Arlina cuando quiso evitar que golpeara a Titches y por empujarla al suelo. Lo sentenciaron a cadena perpetua tras aceptar un acuerdo de culpabilidad. Lo que no sabía Arlina era que para ese momento ella era vista como sospechosa del crimen que acabó con la vida de su único hijo, a pesar de que estaba cooperando con la policía. De hecho, les había entregado a los agentes una pistola calibre .22 de Alonso que ella había conseguido en una caja de zapatos mientras limpiaba su apartamento. 5 días después de la muerte de Titches, uno de los detectives que había tomado la declaración de Arlina apareció en su puerta con una orden de arresto. Le dijo que cuando Alonso estaba golpeando a Titches, ella debió haber marcado el 911. Al no hacerlo, no pudo proteger a su hijo. Como no pudo pagar la fianza, Arlina permaneció en la cárcel 15 meses mientras esperaba la resolución de su caso. Al cabo de ese tiempo, se declaró culpable. Los fiscales pidieron una condena de 10 años, mientras que el defensor público solicitó que le fuese considerado el tiempo cumplido en la cárcel. Aunque se enfrentó a cadena perpetua, en 2008, Arlina fue condenada a 45 años de prisión por abuso infantil por omisión. La jueza que dictó la sentencia le dijo a Arlina que la evidencia le había mostrado que ella había estado más preocupada por sí misma que por su hijo, que ella tenía el deber de proteger a su hijo y que lo había decepcionado, que no lo había cuidado cuando más lo necesitaba. El medio de comunicación BuzzFeed News, fundado en el 2006, el mismo año del asesinato de Titches, publicó una exhaustiva investigación periodística en el 2014 en la que dejó al descubierto un fenómeno legal poco conocido por la opinión pública, pero con el que se han visto afectadas muchas mujeres estadounidenses a lo largo de los años. Resulta que en todos los estados de Estados Unidos, a excepción de unos pocos, las leyes permiten que una de las víctimas, en este caso la madre maltratada, sea tratada como perpetradora, es decir, culpable, no de cometer abusos, sino de impedir que su pareja violenta los cometiera. De acuerdo con el medio, durante la última década, 28 madres en 11 estados
habían sido condenadas al menos a 10 años de prisión por no evitar que sus parejas maltrataran a sus hijos. Casi la mitad, 13 madres, recibieron 20 años o más de cárcel. En uno de los casos, la madre fue condenada a cadena perpetua por no proteger a su hijo, la misma sentencia que recibió el hombre que asesinó al bebé. En líneas generales, la sentencia varía según la región. Por ejemplo, en Minnesota, la sentencia máxima por permitir el abuso infantil es de 1 año, pero en Oklahoma puede ser de por vida. Una buena parte del caso contra Arlina se había centrado en la llamada al 911 que se negó a hacer después de que Alonso hubiese golpeado hasta la muerte a su hijo. Sin embargo, BuzzFeed News reveló que una vecina sí había marcado el número de emergencias ese día, un hecho que no se había mencionado en la corte. Al recibir la llamada, un agente fue enviado a la escena, pero no había nadie en el apartamento. Posiblemente llegaron cuando Alonso había salido a comprar el medicamento para el malestar estomacal. Meses antes del asesinato, un pariente de Arlina había alertado a las autoridades después de notar moretones en su espalda. Un detective visitó el apartamento y encontró a Alonso, quien le informó al oficial que ni Arlina ni el niño estaban en casa. El propio padre de Titches, William, también se había percatado de que algo andaba mal. Llegó a llamar a los servicios de protección infantil, quienes le informaron que un asistente social había revisado a Titches y que no habían encontrado nada malo. También había llamado a la policía, pero tampoco obtuvo respuesta. William incluso le preguntó directamente a Arlina si estaba ocurriendo algo, pero la comunicación se cortó, aparentemente porque Alonso había colgado el teléfono. Aunque William era el padre de Titches y tenía sospechas de que su hijo estaba siendo abusado, no fue acusado de ningún delito por omisión, como fue el caso de Arlina. El fiscal justificó la decisión asegurando que William no sabía con certeza lo que estaba pasando con su hijo y que tampoco había presenciado el abuso el día que murió el niño. Arlina fue recluida en la unidad William P. Hobby, una cárcel femenina ubicada en un pequeño pueblo de Texas llamado Marlin. Primero trabajaba sirviendo la comida a los guardias de la prisión. Después lo hacía durante el turno de noche cocinando huevos y panqueques. Peleando su libertad. Arlina perdió su apelación judicial. Además, la Junta de Libertad Condicional denegó su primera oferta de liberación anticipada. Para ello, la Junta citó la razón 2D, que el recluso había mostrado un desprecio consciente por las vidas, la seguridad o la propiedad de los demás, o había exhibido brutalidad, violencia o conciencia de la vulnerabilidad de la víctima, y planteaba una amenaza continua para la seguridad pública. La siguiente oportunidad de Arlina para obtener la libertad condicional llegó en 2016. Había dejado la cocina y estaba haciendo jardinería, que incluía cuidar las plantaciones de albahaca, limón, cilantro, menta y cacao. El 14 de enero de 2016, Arlina escuchó por el altavoz de la cárcel su número de reclusión, 208, indicándole que debía presentarse en educación. La estaba esperando Troy Fox, el comisionado de libertad condicional, quien votaría sobre su caso y tenía algunas preguntas que hacerle. Luego volvió a su celda. Varias semanas después, a Arlina le habían concedido la libertad condicional. Consiguió empleo y vive con su papá en Dallas. Abrió una cuenta en la red social Facebook y publicó su primera fotografía, una comida que había aprendido a hacer en la prisión. Cuando se dio cuenta de que si escribía su nombre en el buscador de Facebook aparecía el artículo que reseñaba su caso, la desactivó. Arlina tiene tatuado en la muñeca el nombre de Titches. El comisionado de libertad condicional pidió verlo cuando la entrevistó. Otra marca indeleble en su vida, como la imagen de su hijo la última vez que lo vio con vida. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.